Buenas, queridos amigos. Os habla el pastor John Ogalde, ¿no? Qué importante es guardar el corazón. Qué importante no es solo empezar bien la carrera, sino acabar la carrera. Y muchas veces empezamos la carrera, qué bien, con ganas, venimos a la congre, queremos servir a Dios, nos esforzamos, y qué bonito, ¿no? Pero por el camino, las dificultades, las pruebas, el desgaste, te van pasando factura. Y algo que empezó con mucho fruto, con mucho gozo, acaba poco a poco yéndose al tacho, al agua. Los tres primeros reyes de Israel, Saúl, de la tribu de Benjamín, él no se esperaba ser rey, nadie había pensado en él para ser rey tampoco. El profeta Samuel ya era anciano, tenía varios hijos y generalmente en la época de jueces, pues sus hijos son los que se les enseñaba, discipulaba y tomaban la posta de su papá. Pero los hijos de Samuel, sus hijos no eran personas con testimonio. Entonces los ancianos de Israel le dijeron, mira, tus hijos no queremos que nos gobiernen porque tienen un testimonio pésimo. Queremos un rey como las demás naciones, de carne y de hueso. No pero si ya tenemos un Dios a los cielos, no, queremos aquí un ser humano, que no os va a ir bien, que os va a cobrar impuestos, no, que queremos, punto. Y sale ahí Saúl de la tribu de Benjamín, muy alto físicamente, pero espiritualmente muy flaco, muy escaso, y todos conocemos la historia, que empezó bastante bien, pero acabó muy mal. Acabó incluso suicidándose y dando un mal testimonio a los soldados, a la familia y a la nación de Israel y al Señor. Segundo rey de Israel, David, el dulce cantor de Israel. Un hombre con muchos éxitos, pero también tuvo sus lagunas. Éxitos muchos, sobre todo en la guerra. Tenía éxito con las mujeres, popular, querido, amado, la verdad que sí. La Biblia habla mucho de David, muchísimo, más que nadie. Tuvo dos grandes caídas, uno fue con Betsabé, la mujer de uno de sus generales, y ahí dio un paso más al frente para ocultar esa relación con Betsabé y ese embarazo y mandó matar a su esposo. Dios lo castigó duramente. Luego tuvo otro desliz, grosero también, cuando vio que había ganado tantas batallas, tenía tantos soldados, dijo, voy a hacer un censo a ver lo que tengo, quiero ver qué es lo que tengo, cuántos generales, soldados, tenientes, caballos, espadas, y entonces ese censo era un poquito, salió por su ego, ¿no? Y Dios se molestó mucho porque no le consultó. Y Dios lo castigó también, ¿no? Tenía una gran debilidad ahí con sus hijos, no los corregía como había que corregirlos. Y eso le pasó factura. Y luego vino su hijo, Salomón, un hombre que nunca fue a la guerra, un hombre que pidió, como conocemos, sabiduría para gobernar Israel, y que empezó muy bien también, muy bien, humillado, pidió sabiduría, empezó bien Saúl, oye, Señor, ayúdame por aquí, por allá, pero al de poco ya se desvió. Saúl se desvió rápido. Salomón, cuando ya era más viejo, empezó a desviarse. Vamos a leerlo. Primera de Reyes, capítulo 1, del 1 al 10. Vemos allí que el rey David ya era muy viejo. Cuando el rey David era viejo y avanzado en día, pues muy anciano, quiero decir, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Y le dijeron, por tanto, a sus siervos, busquen para mi señor, el rey, una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue, y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor, el rey. O sea, con las frazadas no se calentaba y buscaron una jovencita. 3.
y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisai, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció, o sea, quiere decir que no tuvo relaciones con ella. 5. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló, diciendo, o sea, primer golpe de estado, yo reinaré, y se hizo de carros y de gente a caballo, y de 50 hombres que corriesen delante de él, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirlo, o sea, nunca lo corrigió. ¿Por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. O sea, fíjate, Absalón también le quiso dar un golpe de estado. 7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaron a Adonías a hacer el golpe de estado. Pero había otro bando, el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joida, y el profeta Natán, Simei rey, y todos los grandes de David no seguían a Adonías, o sea, eso estaban en contra del golpe de estado. Y matando a Adonías, ovejas, vacas, animales gordos, junto a la peña de Zoloet, la cual está cerca de la fuente de Rogel, convidó a todos sus hermanos, los hijos del rey. O sea, hacemos una fiesta para convencerlos, y todos los varones de Judá, siervos del rey. Pero no convidó al profeta Natán porque sabía que no lo podía convencer con comida, con bebida, ni al otro compañero, ni a Benanía, ni a los grandes, ni tampoco a Salomón, su hermano. Gracias a Dios. Vemos la vejez de David. Cuando usted hace algo en su vida cristiana, o en su empresa, o en su familia, o en lo profesional, usted le echa ganas y ves, se ha esforzado, ha trabajado, y no de los resultados que usted estaba esperando, nos tenemos que parar y preguntar, Señor, ¿estoy haciéndolo bien? ¿Está pasando algo? ¿Lo que yo estoy haciendo te está agradando a ti? ¿Está dentro de tu voluntad? ¿Me he adelantado? ¿Qué me está pasando? Entonces, tengo que pararme. Señor, este es tu proyecto, me he confundido, me he sobrepasado, me he adelantado, no lo he hecho con mala intención, pero fíjate, no veo los resultados que tengo que esperar. Igual otros han hecho lo que yo he hecho y han tenido resultados y yo veo que no. O sea, no se trata de imitar a otros. Dios es personal y es un Dios personal que trabaja por revelación a nuestra vida. A veces me preguntan en la congre, ¿cuál es el método de ustedes en la iglesia? ¿Método? No tenemos método. Nuestro método es buscar a Dios, ayunar, orar, meditar la palabra, obedecer, servir a Dios con amor, con cariño. Entonces, bueno, pensaba que tenéis un método. No, es el método el que dice la Biblia. Buscamos a Dios cada día, oramos todos los días, buscamos su reino. Volviendo a la historia de David, David era muy anciano, le cubrían, fíjate, con frazadas, con mantas, con ropas, pero no se calentaba. O sea, lo normal es que te calientes, no se calentaba. Entonces buscaron la solución. Le estamos poniendo frazadas, ropas y no se calienta. Entonces dicen, vamos a buscar otro remedio, otra solución. ¿Cuál es la solución? Que es algo que parece chistoso, ¿no? Vamos a buscar a una joven virgen que la traigamos aquí con el rey David, que ya es muy anciano, y que le caliente. Traen a una mujer hermosa y lo traen y realmente dan la solución al problema. Uno dice, bueno, eso es como es, ¿no? Entonces,
buscaron una solución, porque la primera solución que tuvieron, que era la más normal, la que haríamos todos, no daba fruto. Oraron y buscaron otra solución que era de Dios, y Dios respaldó eso. Un día Pedro y Juan iban a la hora novena a orar al templo de Jerusalén. Y dice que en el templo de Jerusalén, en la misma puerta, había un hombre cojo de nacimiento que pedía limosna. Entonces parece que no llevan suelto o no llevan plata los discípulos, los apóstoles. Y el cojo levantó la mano para pedir limosna. Y Pedro, fijándose en los ojos, dice: oro ni plata tengo, pero lo que tengo te lo doy en el nombre de Jesús. A ti te digo, levántate ahorita y anda. O sea, no tenía plata, lo normal era de la plata. Pero como no tengo plata, te doy lo que yo tengo. Tengo algo mucho más importante que la plata. Y le dio solución a ese problema. Fíjate, ¿no? Qué bueno es dar solución a ese problema, porque cuando no salen las cosas bien, hay que buscar a Dios a ver lo que tengo que cambiar, o tengo que esperar, o qué tengo que hacer. Fíjate, ¿no? Y un día David, el rey, cuando era más joven obviamente, ¿no?, está con el profeta Natán, y Natán le dice: mira, David, pide lo que quieras que el Señor te lo va a conceder. Quiero construir un templo majestuoso, gigantesco, bello, para Dios. ¿Por qué? Porque yo vivo en un palacio y la presencia de Dios está en ese arca de la alianza, pequeño, ese mueble. Debería tener un palacio mucho más grande que el mío. Y Natán le dice: bien, haz como tú veas. Y Dios le llamó la atención a Natán y le dijo: no, dile a David que él no va a construir un templo para mí, que lo va a hacer su hijo Salomón. David, esto viene de parte de Dios, lo entiende y dice: bueno, lo hará mi hijo, yo le voy a apoyar con planos, construcción, con sabiduría, con apoyo militar, todo. Ah, vale. No dio patadas a la mesa. Otro día Moisés, ancianito, próximos a entrar a Canaán, sube al monte, que te voy a enseñar Canaán. Le hace subir al monte, pum, pum, y dice: mira, ¿ves los campos de Moab, todo eso, todo, a partir de ahí es Canaán? Y le dice: tú no vas a entrar. Si alguien merecía entrar era Moisés. Y dijo: tú no vas a entrar, entrará Josué tu siervo. No se puso a dar patadas, aceptó, y el que entró ahí murió, y el que entró, la aposta fue de Josué. Fíjate, ¿no? Y para ser rey tenías que tener algunas características que Dios te había dado. No solo en lo espiritual, sino esto no hagas y esto no hagas. Deuteronomio, capítulo 17, 14 al 17. Esto ya lo tenía David, y esto se lo dio también a su hijo Salomón, o sea, que no eran ignorantes. Fíjate, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y habites y digas: pondré un rey sobre mí. Salomón iba a ser rey. Ahora, después de morir David, con todas las naciones que están en mis alrededores. Esto lo leía Salomón y lo leyó David a Salomón también. Ciertamente, Salomón, David, el que fuera rey, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Dios escogió a David y Dios escogió a Salomón. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, ya lo ha hecho. No podrás poner sobre ti al hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él, aquí viene la clave, el rey no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto, con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, o sea, es una palabra directa de Dios: no volváis nunca por este camino.
ni tomara para sí muchas mujeres. ¿Qué hizo Salomón? Lo contrario, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Qué hizo Salomón? Venga a amontonar todo esto. Y esto trae consecuencias. El hombre más sabio de la tierra después de Jesús, teniendo todo esto en su mano, no lo hizo. Empezó muy bien, pidiendo sabiduría. No sé cómo voy a gobernar este pueblo, no me veo capaz, nunca fui a la guerra. Mi padre fue a la guerra, tenía una autoridad espiritual, la gente lo amaba. Salomón era el hijo de papá, un hombre de paz, un hombre igual, pues, que no tenía las características de David, la experiencia. Entonces dijo, dame sanidad, dame sabiduría, Señor. El Señor se la da. Fíjate, ¿no? Primera de Reyes, capítulo 11. El rey Salomón ahora, cuando era anciano, David, hemos leído, le llevan a una virgen, pum, sus hijos le quieren hacer un golpe de estado y muere, pues, como se suele decir, con las botas puestas. Pero ¿qué pasó al rey Salomón? Pues el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, que ya estamos mal, eran extranjeros, a muchas mujeres extranjeras, no solo a una, sino a muchas. Y especifica a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, venga, a las de Sidón, a las Eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a ustedes, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor. 3. Y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto delante de su Dios. Y pone el ejemplo, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Casi nada. Y sigue diciendo, obviamente. Verso 9 y 10, sigue hablando y diciendo y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel. Fíjate, el corazón ya se había apartado. Era rey, físicamente iba a la iglesia, diríamos, parece cristiano, pero el corazón ya se había apartado. Y Dios dice que se le había aparecido 2 veces, o sea, 2 avisos tuvo. Y le había mandado acerca de esto, o sea, le avisó, esto haz, que no siguiese a dioses ajenos, mira, no hagas esto. Mas él no guardó, no hizo caso. No te llegues a ellas, lo hizo. Los enemigos se empezaron a levantar contra Moisés, o contra Salomón, perdón. Los enemigos empezaron a levantarse contra Salomón. 40 años tuvo un reinado de paz y el castigo que fue para Salomón le dijo, mira, estoy bien enojado contra ti, pero no voy a ir contra ti, te voy a dejar que acabes el reinado. Por amor, no a ti, sino a tu padre David. Mira si Dios amaba a David. Pero esto no va a quedar así. La disciplina va a venir a través de tus hijos. Y así fue. ¿Te das cuenta? Los hijos de David, muchos de ellos, le querían hacer un golpe de estado a David, incluso matarlo, destronarlo. Hubo muchos problemas con sus hijos. Y Salomón, fíjate, su corazón se desvió completamente. 700 mujeres reinas. No vayas a las extranjeras, pues voy a 700. Y 300 concubinas. Hizo lo contrario
pero lo más contrario que pudo a lo que Dios le había dicho que no haga. ¿Cómo un hombre tan sabio puede hacer eso? ¿Cómo nosotros también, conociendo la palabra, conocemos el bien y el mal, conocemos lo que es obedecer? ¿Por qué desobedecemos todos los días? Si sabemos que eso está mal. Sí, Salomón también le hizo mal, pero ¿y nosotros? ¿Qué hacemos? Y fíjate, la idolatría era un pecado que Dios aborrecía. Salomón se metió en la idolatría, pero a fondo. Quería agradar a las mujeres antes que a Dios. O sea, el fin no justifica los medios. Mira, para hacer el templo de Jerusalén necesito a los egipcios, que tienen la tecnología, necesito la madera del Líbano, necesito... Entonces él iba cediendo, y ya cuando era más anciano, que se supone que era más experimentado, más maduro, hizo todo lo contrario. Empezó muy bien y acabó muy mal. Y esta es la técnica muchas veces, que mucha gente empieza muy bien, pero por el camino se tuerce, se cansa, se bajonea y acaba abandonando la carrera. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Y usted dice, bueno, yo no soy un idólatra. Igual estás idolatrando el dinero, tu familia, tus cosas materiales, disimuladamente, obviamente, ¿no? Y fíjate, David, su papá, trajo unidad, le enseñó a buscar a Dios. Y su hijo abrió la puerta a que Israel se dividiera en dos. Y su hijo, uno de sus hijos de Salomón, dividió el reino. Dice que un hijo de estos hijos, que era el rey, después de Salomón, después de que él falleciera, empezó bien, fue donde los ancianos, por eso mucha gente empieza bien, incluso nosotros podemos empezar bien, y fue donde los ancianos de Israel y pidió consejo. Qué bueno que pidas consejo a los ancianos. Y les dijo, mira, estaba pensando en bajar los impuestos, porque el templo de Jerusalén ya ha sido construido y están fatigados por los impuestos, puedo bajarlos y tener el favor del pueblo. Los ancianos le dijeron, muy buena idea, debes de hacerlo. Hasta ahí todo bien. Pero este joven rey fue a consultar a los amigos suyos, a los de la prepromo. ¿Qué hacemos? ¿Subimos los impuestos o bajamos? No, no, súbelos. Cuanto más dinero mejor, nos vamos de fiesta, viajamos, hacemos aquello. Así, sí. Venga, pues les voy a subir los impuestos. Hizo caso a los jóvenes inmaduros y Israel se dividió en dos. Las 10 tribus del norte, Israel, y las 2 tribus del sur, cuya capital era Jerusalén, se esparcieron, se dividieron y acabaron muy mal. ¿Cómo Salomón pudo acabar haciendo templos a dioses paganos, tan paganos, enfrente del templo de Jerusalén? ¿Cómo pudo llegar a dar ese mal testimonio? Madre mía, si Dios le dio tanta sabiduría, sí, usted puede tener sabiduría y conocimiento, pero si no tiene amor, está usted muy fácil de caer como Salomón. Tienes doctrina, ¡ay, qué bien! Teología, ¡ay, qué bien! ¿Tienes amor? Muy poco. Entonces, somos tendentes que la teología no nos va a ayudar si no tenemos amor. El amor te guardará del pecado. Salomón destrozó un país y nosotros podemos destrozar nuestras vidas. Guardemos nuestro corazón en el aceite del amor a Dios. Que Dios te bendiga.